Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Luz en las Sombras, un programa en el que hablaremos de sucesos inexplicables, situaciones intrigantes, enigmas impactantes y todo aquello de lo que no te hablan, no te dicen y no te cuentan en la iglesia de la esquina. Soy Arturo Panamá y una noche más me complace acompañarte. Sin embargo, no lo haré solo. Se encuentra conmigo el buen Isaac Rodríguez. Isaac, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches a todos, la verdad es que muy bien, me complace igualmente saludarles, creo que tendremos un muy buen tema el día de hoy, Sí. No importa qué horas nos escuches, en la mañana, en el día, en la noche, en la madrugada, pero sin duda alguna es un muy buen rato para pasarla hoy con nosotros. Excelente, exacto. Antes que nada, gente, le damos las gracias a todas las personas que nos han comenzado a compartir. De verdad, créannos que nos ayudan bastante, ya que cada historia, cada post, cada video, cada compartida que ustedes hacen, y gracias a esta nosotros podemos tener un mayor alcance. ¿Cómo lo ves, Isaac? ¿Cómo has visto a la gente reaccionando a este programa? Sí, no, la verdad es que creo que todos han puesto un granito de arena. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos han compartido, que nos han mencionado, que nos han mandado esos videos escuchando, o esas fotografías escuchando nuestro podcast. La verdad que eso nos hace muy feliz. Y pues muchas gracias a todos, la verdad. Nos da para arriba, ¿no? Estar viendo eso. Sí, creo que ¿Sabes? sí. Aprovechamos para hacer una mención súper especial a Larisa Mejía. Larisa Mejía es la encargada de multimedia en mi iglesia, la octava iglesia de Tijuana. De hecho, ya ves que en el último capítulo estábamos platicando de que posiblemente les hacíamos una mención. Pues bueno, ella es la encargada de multimedia en mi iglesia y nos estuvo compartiendo a través de la página de Instagram de Octava Youth, que es la página de jóvenes. Entonces, un saludote a Larisa, nos estuvo apoyando bastante con eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y ¿sabes qué es importante también? Ella realizó la animación de la historia que se compartió. Entonces, ha sido una persona que ha mostrado muchísima disponibilidad para apoyarnos. Entonces, ahí, saludote para ti, Lari. Te agradecemos bastante por Y lo que estás queremos seguir haciendo. trabajando con ella, la verdad. Porque Exacto. Y de hecho, ¿qué te parece si dejamos sus redes aquí? Vayan a seguirla en sus redes. A ella la encuentran en Insta como la-RRII, latinas ambas, _SSA. Ese es su nickname, ahí la encuentran en Instagram. Y en la página de jóvenes también nos pueden estar apoyando, la pueden estar siguiendo, es octava-youth. Y bueno, ahí esperemos que vayan a seguir a estas personas y sobre todo que nos empiecen a seguir a nosotros también. ellos con un montón de seguidores, ¿no? Ya sé, nosotros. Sí, exacto. Y bueno, continuamos haciéndole la invitación a todos nuestros demás oyentes de que se suscriban, le den like a nuestros videos, comenten y se den una vuelta por el canal. Ya van a ver que se van a pasar un muy buen rato con nosotros. También, esto me emociona, ¿eh? Les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, que nos encuentran como luz.enlasombras, y en TikTok nos encuentran como luz.en.las.sombra5. El 5 simulando una S. Una S. Ya hemos comenzado a subir contenido. A ver, cuéntanos un poquito del contenido que hemos estado subiendo ahí, Isaac. Creo que vamos a empezar a subir contenido un poquito más variado. La verdad, pues ahorita se está dando todo, porque yo subí unos TikToks que no soy muy bueno para eso, pero gracias a Dios, la verdad, gracias también a los oyentes que le han estado dando like y todo, la verdad que ya casi llegamos a las 2000 vistas. Sí, era lo que te iba a decir. La última vez que yo lo revisé antes de comenzar con este video lo estamos grabando en viernes 19. Ustedes lo van a ir viendo el lunes. Pero hasta este momento en el que estamos grabando, yo había visto que teníamos 1938 vistas en TikTok. Entonces, sí, nos está escuchando demasiada gente. Así que yo creo que vamos por buen camino, y de hecho creo que estoy seguro más bien de que vamos a llegar a muchas personas. Sí, la verdad. Como dice la Biblia, no, si Jehová no edifica la casa. Así que ya. Empecemos, sí. Es todo. Los invitamos pues a que sigan compartiendo este contenido y pues queden atentos allá por las redes sociales. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, gente, que
queremos aclarar que no somos de ninguna forma profesionales hablando de temas específicos, simplemente personas curiosas con el deseo de compartir vivencias y experiencias. Reiteramos que somos dos cristianos evangélicos, los cuales mantienen una postura de respeto por los diferentes pensamientos e ideas que puedan surgir respecto a cualquier tema mencionado. Además, pedimos disculpas, esto es importante, pedimos muchas disculpas. Pedimos disculpas si alguno de los comentarios emitidos en este programa generan inconformidad, incomodidad o algún tipo de molestia en ustedes, nuestros queridos oyentes. Ahora sí, sin perder más tiempo, vamos pasando a nuestro tema del día de hoy. Tema interesante. El tema es fenómenos paranormales en las iglesias. Hoy nos toca conversar acerca de las posesiones demoníacas y las respectivas liberaciones de las mismas. Isaac, ¿cómo te parece este tema? Creo que es un tema muy controversial. Es un tema muy, se podría decir, tabú. Sí. Porque para muchas personas nuevas les podría parecer algo místico, algo, pues como ya lo dice, ¿no? Sobrenatural. Exacto, enigmático también. Sí. Y de hecho, hasta para las mismas personas de las iglesias, ¿no? Yo creo que lo vamos a ir viendo más adelante, pero yo me he topado con gente que no cree en este tipo de cosas. Y gente que también no ha visto este tipo de cosas. En sus propias iglesias me ha tocado ver que hay gente que no ha visto este tipo de fenómenos, se podría decir. Hablamos de ti, amigo presbiteriano. No es cierto. Saben que aquí todo lo decimos con respeto. Y sí, gente. Es mentira, pero si quieres no. Ya sé. Tú también, amigo Bautista. Ya sé. Pero bueno, gente, fíjense, todos en alguna ocasión hemos llegado a observar o escuchar acerca de alguna película de terror, en específico de exorcismos. Sabemos que este proceso se realiza cuando una persona se encuentra poseída por algún ente demoníaco. Hemos escuchado del estrés, el miedo, la angustia y el cansancio que esto puede generar en el individuo poseído y en su entorno, porque esto involucra a todas las personas que se rodean con el individuo poseído. Sin embargo, hoy analizaremos cómo la realidad puede llegar a superar a la ficción. Y así como hemos hablado de otros fenómenos espirituales en la iglesia, las lenguas, las caídas en el espíritu, la profecía, los sueños, hoy hablaremos de las manifestaciones de posesiones demoníacas. Algo bien, o algo mal. Pues va a estar difícil de creer. Ya sé. Al rato el copyright no nos cae por todo lo que hemos estado diciendo. Oye, y hablando de todo, bueno, ya lo va a estar viendo la gente, ¿no? Pero vamos a estar estrenando un nuevo formato, ¿no? En cuanto al video que estén viendo. Esperamos que sí se pueda. Sí, no, a lo mejor y nos tumban el video, ¿no? En menos de una. Ya sé. Pero bueno, vamos entrando. ¿Qué es una posesión demoníaca? Una posesión demoníaca es un estado en el que un espíritu maligno toma control de las facultades físicas y psíquicas de una persona, impidiéndole disponer de su propio cuerpo y voz, lo que se traduce en síntomas como locura, fuerza excesiva, comportamientos violentos o habla incontrolada. Cabe aclarar que la manifestación de una posesión demoníaca puede ser total, es decir, una persona poseída 24/7. O puede ser parcial también. Esto significa que el espíritu que lo posee se manifiesta solo en algunos momentos. ¿Tú has sabido algo de una persona que surge, bueno, que tiene este tipo de manifestación así como parcial? He visto, a decir verdad, he visto muchas personas así. Y, ¿sabes? Hay algo que me interesa demasiado tocar, porque me tocó verlo. A los que no saben, estudio psicología. Entonces en la psicología como tal no existe la posesión demoníaca, ¿no? Entonces hay diversos temas donde se expande todo esto, como algunos tipos de enfermedades, algún tipo de patologías y cosas así. Pero también en eso
Me ha tocado maestros que dicen que les ha tocado gente, por ejemplo, de esquizofrenia, con esquizofrenia. Okay. Entonces, cuando describen el problema de esta persona, literalmente lo que vienes viendo es una posesión demoníaca. Okay. Entonces, hay algunos profes que tienen pacientes que son esquizofrénicos, y esos mismos profesores han dicho, lo he estudiado, lo he analizado, y esa persona, al verla, al sentirla, dices, no tiene esquizofrenia, tiene algo más, pero no saben explicar qué es. Es interesante, ¿no? Que una persona que se dedica a la ciencia y al estudio de las facultades mentales, de este tipo de declaraciones, ¿no? O sea, Sí, qué fuerte tiene que ser lo que están... Más allá de lo que hay más allá de lo que estoy mirando. O sea, a simple vista la persona no me da ningún signo clínico preocupante, pero al ya ir más allá te das cuenta que sí tiene algo, pero que no es, por así decirlo, médico, sino que es algo más un tanto espiritual. Increíble, increíble. Vamos a hablar un poquito de cómo es que esto llega a suceder. Ahí me pegué un clavado, ¿no? En internet y en libros de teología. Y estuve investigando, y bueno, algunas de las definiciones de cómo es que llega a suceder establece lo siguiente. Sucede por mantener algún tipo de contacto con algún ente demoníaco. Se cree que nosotros tenemos diversos canales de comunicación, tales como la vista, el gusto, el tacto, el oído, el habla. Es posible que se pueda tener una posesión mediante el contacto con un espíritu a través de estos sentidos. Algunos ejemplos son, y aquí ya vamos entrando fuerte, pactos con entidades malignas, búsqueda del oculto, infestación de lugares y sobre todo, puertas abiertas en tu vida. ¿Qué te parece si vamos desglosando un poquito de cada uno? Los pactos con entidades malignas. Bueno, algunas personas piensan que los antepasados llegaron a realizar algún tipo de pacto. Este podría ser una especie de trato con una entidad del bajo astral a cambio de obtener un beneficio. ¿Sabes? Que quiero tener más dinero. Yo creo que todos hemos escuchado este tipo de historias, ¿no? Y este tipo de testimonios. Quiero tener más dinero, quiero tener éxito. Y las personas pasan a pactar, a ofrecer algo. Muchas veces es su vida, muchas veces es la vida de un familiar, muchas veces, pues ustedes saben, ¿no? Ustedes conocen, ofrecen algo para obtener este beneficio. Sin embargo, también dentro de los pactos con entidades malignas se menciona que algunas personas creen que los antepasados realizaron estos pactos y existe algo llamado maldiciones generacionales, que consiste en que la persona que realizó el pacto, que es un antepasado, digamos que comprometió a toda su familia, a todo su linaje que viene después. O a toda su nación, ¿no? Ya sé. Así. Por ejemplo, ahorita lo que dijiste es una pequeña historia que yo tengo, que la miré hace tiempo en unos libros de historia antiguos. En Reddit, ¿no? En un grupo. No, donde eran, por ejemplo, no recuerdo bien quiénes eran los que estaban en las costas de la República cuando vinieron los españoles y invadieron. Okay. Entonces dicen que los indígenas en aquel momento empezaron a ver que pues los españoles no estaban siendo del todo pues buenos con todas las personas. Entonces lo que crearon fue hacer un pacto y como que traer a espíritus que tuvieran forma como de niño, para que así los españoles acompañaran a los niños y los perdieran en el bosque. Literalmente, los españoles en su momento creían en los niños, porque dicen que los españoles llegaban con los espejitos, les cambiaban los espejos por el oro, que los niños sabían dónde estaba el oro. Tenían un corazón sano, ¿no? Para entregar las cosas sin esperar algo muy valioso. Los indígenas en ese momento crearon a este tipo como de espíritu, se podría decir, o más bien como crear entre comillas, ¿no? Pactaron con algo. Sí. Entonces eso se siguió dando durante las generaciones, y de hecho dicen que ahora mismo en esas mismas costas ven muchos niños en el bosque, ven muchos, se podría decir, duendes. Okay. Entonces es ahí donde dices, fíjate, la generación siguió pasando esa maldición, que ahí se quedaron prácticamente los espíritus que en ese momento pues invocaron. Exacto, y el punto de partida fue un pacto con una entidad, ¿no? Exactamente. Excelente. Y
Y sí, y eso engloba lo siguiente, que el siguiente pues método de contacto que tenemos, que es la búsqueda del oculto. Consiste en la búsqueda y contacto con espíritus a través de diversos métodos, como pueden ser rituales, pueden ser juegos, y pues ya aquí ustedes se pueden imaginar todo lo que puede ser, ¿no? Entre estos yo creo que tenemos los más famosos, ¿no? La Ouija, Los lápices, el Charlie, ¿no? El Charlie. Es que, fíjate, ese tipo de cosas era como que muy normal, se podría decir, Sí. Entre los jóvenes de, ya sea de secundaria, primaria, preparatoria, ¿no? Porque la verdad es que a mí me tocó entrar a mi salón y ver que estaban jugando la Ouija o que estaban jugando con los mentados lápices. Sí. O sea, sí es algo común. Sí, es algo común. Sobre todo creo que en este país, que la verdad yo considero que todos somos bastante supersticiosos. Bueno, nosotros ahorita como cristianos hemos mitigado, ¿no? Esa parte. Pero yo creo que cualquier persona de nuestra familia, o sea, antes de haber llegado al cristianismo, eran supersticiosos a más no poder. Entonces, si tienes esta posibilidad de contactarte con algo diferente a ti, como que está esa zozobra, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si quiero llegar a ese punto. ¿Qué hay más allá? Exacto. También otro de los métodos de contactos es la infestación en lugares, o de las formas en las que puedes llegar a ser poseído. ¿A qué nos referimos con esto? Estar en un lugar habitado por una entidad. Esto yo creo que da para mucho para hablarlo en otro video también, ¿eh? Sí. Porque, por si no lo saben, en ese momento la verdad no recuerdo la cita, pero la Biblia sí menciona que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, había casas que hasta cierto punto las podríamos conocer hoy como embrujadas o encantadas. En caso de que esta casa estuviera, pues siguiera presentando estos síntomas de una casa embrujada, tenía que ir el sumo sacerdote a hacer una inspección de la casa, hacer una especie de ritual, y si al cabo de, me parece que eran 7 días, la casa no quedaba limpia, la sellaban y decían, nadie puede entrar aquí. Y hoy vemos que esas casas se rentan, ¿no? Se rentan por una módica cantidad. Sí, es que literalmente ahorita me ha tocado ver de personas cristianas que llegan incluso a rentar algún lugar y que dicen, ¿sabes qué? Es que me pasa esto, veo cosas que son muy raras, o sea, veo sombras, y literalmente cuando se dejan ese lugar, ya, se calmó todo, o sea... Sí, solo estuvo en ese momento, Solo estuvo en ese momento y en ese lugar en específico, o sea, sí hay cosas donde, o sea, sí hay lugares donde esos espíritus prácticamente están habitando. Y lo curioso es que a veces reinciden las personas, ¿no? O sea, fuimos a una casa, estuvo chida, ¿sabes qué? El siguiente año volvemos a ir a ver si nos pasa lo mismo. Buscando, ¿no? Ya sé. Y el siguiente es puertas abiertas, que yo creo que es donde nos vamos a enfocar bastante. Sí. Consiste en realizar alguna actividad de forma voluntaria que involucre contacto con entidades. Esto pues puede involucrar obviamente la búsqueda del oculto y los pactos con entidades malignas. Es literalmente abrir la puerta de tu alma, abrir la puerta de tu vida a un espíritu maligno a través... Y me gusta esto, ¿no? Este tipo de definición, porque es de forma voluntaria. Es decir, tú haces algo que quizá lo haces inconscientemente, pero lo haces con toda tu facultad de voluntad. Y por eso recibes este tipo de visita y este tipo de posesión. Sí, dejas la puerta. Tú bien sabes que para que el enemigo entre a tu vida no necesitas dejar la puerta tan abierta. Ya sé, entreabierta basta. Es una rendija, simplemente lo que tienes que dejar de oportunidad para que eso entre en tu vida. Entonces, imagínate estando en este tipo de cosas, practicando algún tipo de cosas o algo, la puerta prácticamente la dejas abierta de par en par. Sí, exacto. Y sabes, hablando de puertas abiertas, yo creo que esta es una de las prácticas más comunes dentro de las manifestaciones de posesiones dentro de las iglesias. Vamos a hablar, digamos así, algunas formas en las que las personas dejan las puertas abiertas. Y yo sé que aquí a lo mejor alguien va a soltar la risa, ¿no? Porque siempre que hablamos de esto es como que pues, no creo que sea, ¿no? Pero bueno, existen diversos ejemplos, tales como ver películas de terror. Sí, hermano, deja de ver películas de terror. Tú que me estás escuchando. Tú que ves al Chucky, ¿no? Ahí en Canal 5. Escuchar acerca de temas que involucren las artes místicas y ocultas y mantener un pecado oculto. ¿Tú tienes alguna historia o recuerdas alguna historia que involucre
pues estos métodos de contacto o de contagio, por así decirlo, yo tengo uno bien presente. Cuéntalo. ¿No te tocó ver a ti un TikTok que se hizo muy viral hace apenas unas semanas de un muchacho que fue a ver la película del Conjuro 4? Sí, lo vi. Y fíjate, yo estuve investigando un poquito y desde la primera película del Conjuro este tipo de fenómeno ha sido común. Varias personas han ido a ver películas de este universo de, pues lo decimos con respeto, ¿no? Pero este universo de los Warren, y por lo regular al menos una persona manifiesta una posesión de este tipo. Entonces el tema de ver películas de terror yo sí lo tengo como bastante presente, ¿sabes? Sí, porque pues quieras o no, hay puertas que se empiezan a abrir en ese lugar y en ese acto prácticamente, ¿no? O sea, Exacto. estás dando a pie a que empieces a... Es como, por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia, hay mucha gente que dice, siento bonito, siento paz, siento esa tranquilidad. Uh-huh. Venir, el tan solo hecho de estar en la iglesia, el tan solo hecho de asistir, de cantar alabanzas y todo ese movimiento, sientes paz en tu interior. Ahora imagínate lo contrario, estar mirando ese tipo de cosas y estar mirando y escuchando algunos nombres de demonios que la verdad Exacto. creo que cada vez lo hacen más real. Exacto. Y se van a investigar más a eso, pues imagínate. Y ese es un tema importante, ¿no? O sea, los rituales que se hacen en este tipo de películas. Exacto. O sea, aparentemente es ficción, pero ese tipo de rituales o el conocimiento de cómo hacer esos rituales salió de algún lugar, ¿sabes? O sea, por algo es una historia llevada a la gran pantalla. Sí, de hecho, una vez yo escuché una historia de una persona que era famosa y esta persona trabajaba en una de las 2 televisoras, no quiero decir cuál, pero es una de las 2 televisoras más grandes de México. Entonces dice que ella trabajaba en una novela donde en esa novela estaban haciendo un rito según lo estaban grabando, pero estaba pasando de verdad. Ok. Entonces ella fue donde se asustó demasiado porque dijo, no, o sea, no era mentira, o sea, no era actuado, todo fue real. Sí, imagínate la sorpresa que te llevas. ¿Sabes? Yo tengo una historia de una persona que llegó a entrar en una especie de posesión viendo una película de terror y estoy seguro de que tú la recuerdas también. Miren, nuestra familia siempre ha estado, ¿no?, muy cerca de este tipo de fenómenos. Los consideraban acá los Warren, ¿no? Todos, de la ¿no? colonia. Sí, fíjense, dentro de las iglesias cristianas pasa mucho esto de posesiones, ¿no? Por lo mismo lo estamos mencionando. Y hay personas que les piden apoyo para que hagan liberaciones, oren por personas que estén endemoniadas y de este tipo. Y parte de nuestra familia pues ha estado involucrada en este tipo de actos, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión les marcaron como eso de las 10 de la noche y les comentaron que había una muchacha poseída por un demonio. ¿Sabes qué fue lo impactante o qué fue lo que a mí me impactó? Que esta muchacha ya la traían de otras 2 iglesias a donde la habían llevado así en la tarde-noche y no la habían podido liberar. De hecho, justo la acababan de pasar de una iglesia que se encontraba como a una cuadra. La intentaron liberar, no pudieron liberarla y se la llevaron a la iglesia donde estaban pues nuestros papás. Y les marcaron y en la noche les dijeron, ¿saben qué? Ocupamos que vengan a ayudarnos porque esta persona está poseída. Entonces, pues aquí es donde empieza la historia. Ellos van, empiezan a orar por esta persona. Dicen que la muchacha, pues ya saben, ¿no? Lo que ustedes han visto en historias, en películas de exorcismos y este tipo. La muchacha tenía una fuerza sobrehumana. La voz era completamente diferente, era una voz muy gruesa. De ultratumba. Exacto, una voz de ultratumba. Los ojos cristalinos. Dicen que la mirada distinguías que no era de ella, era una mirada como de una especie de ente. Y estuvieron orando por ella. A lo que yo recuerdo, sí duraron de 2 a casi 3 horas. Recuerdo que estuvieron orando bastante. ¿Por qué se endemonió? Ahí va el por qué le estamos hablando. Dicen que esta chica se encontraba viendo una película de terror con su familia. En su casa, en la comodidad de su casa. O sea, ni siquiera había ido al cine. Estaba en su casa viendo una película. En un momento, ella sintió como si algo hubiera salido de la pantalla, entró en su mente, o sea, entró por su cabeza, por su frente, y de ahí ya no recordó nada más. Es decir, a partir de ese momento... Hasta el momento que fue liberada. Sí, a partir de ese momento entregó, digamos, las facultades de su vida, las facultades para caminar, para andar, para decidir.
Y hasta que, como dices, hasta que la hicieron libre fue cuando ella volvió pues en sí y pudo platicar esto, que de esta forma fue como ella entró en este tipo de posesión. Sí, no, o sea, literalmente era, de hecho, creo que hasta contó la chica de que ella no creía que pudiese pasar eso. Ajá, a través de una película. Exacto, sí. exacto. Entonces pues ahí lo vamos dejando, ¿no? Ahí lo vamos dejando para que la gente, tú que acabas de ir a ver El Conjuro, aguas. Haz mismo ahora esta oración. Ya sé, ¿no? Ya sé. Y bueno, hablando de posesiones demoníacas, este es un fenómeno que aparece en la Biblia, gente. No nos lo estamos sacando de abajo del calcetín. O sea, este fenómeno sí aparece en la Biblia. El primer ejemplo es el del endemoniado gadareno. Este ejemplo se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 23 al 39. Yo creo que esta es una historia bien interesante. La Biblia nos dice que Jesús llega a la tierra de los gadarenos y justo cuando va llegando sale a su encuentro un hombre endemoniado. Algo que se me hace bien curioso que menciona la Biblia es que este hombre no tenía ropa. O sea, el demonio prácticamente lo exhibía. Y en segundo punto, vivía en los sepulcros. O sea, junto a los muertos. Y yo creo que por eso también... Simbólicamente está bien pasado de lanza eso. Exacto, exacto. Y sobre todo, yo creo que todos sabemos que siempre ha existido una cierta conexión con los cementerios y el miedo. Sí. Te metes a YouTube y encuentras un chorro de videos de 30 minutos de historias en los cementerios o cosas así, ¿sabes? Porque existe como un ambiente bien fuerte ahí y los espíritus ya lo estaban llevando a los sepulcros. Prácticamente estaba a un paso de formar parte del sepulcro. Sí, y aparte, se lo estaban como que avisando, dando a entender de que vas a morir, o sea, exacto. Tu alma ya está a punto de la muerte, o sea. Eso quiere decir que muchas veces las personas poseídas dan señales, ¿no? Señales. Y es un preludio, esto es un preludio de lo que quiere hacer un ente contigo. Y de lo que hace Jesús, ¿no? En nuestras vidas, o sea, al momento exacto. en que llega. Exacto, porque por ejemplo, en cuanto llega Jesús, este hombre, o sea, Jesús ni siquiera lo llama, este hombre sale a la búsqueda de Jesús y el endemoniado reconoce a Jesús y exclama lo siguiente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La pura presencia de Jesús hacía que este demonio se sintiera atormentado, ¿sabes? O sea, es un tema bien interesante. Sí, y se manifestó totalmente, o sea, salió de donde estaba y fue ante él, o sea, se manifestó con la sola presencia de Jesús. O sea, Jesús ni siquiera lo llamó. Exacto. Y eso es algo de lo que más adelante creo que para mí vamos a hablar, lo que provoca la manifestación de algún demonio. La presencia de Jesús. Sí. La Biblia menciona que este hombre lo ataban con cadenas y grillos y aquí volvemos a lo mismo. Los rompía debido a su fuerza sobrehumana. Imagínate esa fuerza, ¿cómo de ser? Hace que te pescara ahí, ¿no? De la nada, caminando. No. Imagínate si haces aparte un asaltante o un cholo, se te hace gacho que de repente veas que anda desnudo. Y endemoniado. Y endemoniado para acá, ¿no? Jesús, fíjate, esto se me hace bien interesante porque Jesús le pregunta el nombre del espíritu inmundo. Y esta es una historia, bueno, lo voy a dejar para más adelante, pero yo he escuchado de algunos lugares donde dicen, ¿sabes qué? Es que eso no se debe hacer, no tienes por qué saber qué es el espíritu inmundo. Y Jesús le pregunta cuál es el nombre del espíritu inmundo y el espíritu le contesta que es legión porque eran muchos. No era cualquier cosa, o sea, una gran cantidad de demonios concentrada en un cuerpo. Imagínate el desgaste que sufría esta persona. Después de esto, los demonios piden a Jesús entrar en unos cerdos. Jesús les dice que está bien y al entrar en los cerdos, estos cayeron por un despeñadero y murieron ahogados. Aquí yo creo que vemos cómo finaliza el objetivo de estos demonios, que al final de cuentas era matar a la persona que estaban poseyendo. Tal vez no pudieron asesinar al endemoniado gadareno, pero acabaron con los cerdos. Y pues de aquí se deriva, ¿no? El no comer carne de puerco porque... Coman carnitas, hermanos. Ya, sí. No, luego te da una congestión, ¿no? La grasa no la aguantas. No, yo creo que por algo se fueron con los cerdos. Sí, ya sé. Por eso biológicamente no pueden voltear al cielo. Al cielo, ¿no? Sacando todos los mitos ahorita. Oye, Isaac, ¿tú tienes algún otro caso en el que hayas visto una posesión y le hayan preguntado el nombre al demonio, donde le hayan dicho, oye, ¿cómo te llamas? Fíjate que no recuerdo bien si le preguntaron el nombre esa vez, pero ahorita cuando tú dijiste que a ese hombre lo ataban, lo amarraban prácticamente. Sí.
pues esa fuerza sobrehumana que tienen muy característica, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho de una persona que dicen que estaba en la iglesia y que esa persona pues se empezó a manifestar, ¿no? Entonces cuentan las personas que esa señora pues era una señora. Entonces tenía una, pues ya ves que las señoras antes tenían mucho, pues, para coser cosas, de entretenerse, hacer, pues eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces dicen que la señora tenía una aguja en su dedo, en el índice y en el dedo gordo. Dice que la aguja la tenía de punta a punta y que las doblaba la aguja sin enterrársela en los dedos. Ok, un acto sobrenatural. Imagínate doblar una aguja, así agarrarla de extremo a extremo, doblarla sin que se te entierre en los dedos. O sea, eso era algo. Y dicen que se reía, que soltaba unas risas bien macabras. Yo creo que es tétrico, ¿no? Ver algo así. Y dicen que, fíjate, lo bien y lo mal que hizo esa vez, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que ese día una hermana de la iglesia llegó a su casa y que le dijo a su marido que no era cristiano. Fíjate que tal persona se le metió el diablo, le dijo. Y dicen que este brother que no era cristiano le dijo, ¿cómo que se le metió el diablo? Sí, varios hermanos no pueden con ella. Ahorita yo voy a ir a lo que cuenta. Este hermano estaba sumamente fuerte. Ok. Y dicen que dijo, ahorita yo voy a ir a controlarla. Dice que agarró camino para la iglesia. Entonces dice que este brother iba caminando. Tengan en cuenta que él no era cristiano. Y dicen que cuando llegó ese día a la iglesia, la señora que estaba endemoniada, estaba de espaldas. Okay. Entonces dicen que cuando él venía caminando y ya venía cerca, que soltó una risa así bien macabra y que le dijo, te estaba esperando. Y que le dijo el nombre. Ok. Aquí se invirtió, ¿no? Ella le dijo el nombre. Sí, y exacto. Y dice que ahí fue donde él sintió. De hecho, ese testimonio lo cuenta ese brother, porque después de eso él fue donde creyó y empezó a su vida cristiana, ¿no? Se convirtió. Entonces, lo que pasó aquí es que prácticamente cuando hay una manifestación de ese tipo y se logra liberar se logra todo eso, Jesús también te da otra oportunidad, ya sea también a esa persona o las personas que están a su alrededor, para ver que eso de verdad sí es verdad, o sea, sí, que eso existe, pero que también el nombre de Jesús es glorioso, o sea, imagínate, para poder haber liberado a esa persona y que el hermano también creyera al mismo tiempo, o sea, sí. Es algo bien fuerte que me ha tocado escuchar sobre ese caso, que me llamó mucho la atención ahorita por lo de la fuerza sobrehumana, ¿no? Que decía. Sí, exacto. ¿Qué cualidades no les llega a otorgar el mismo ente que los está poseyendo? Exacto, sí. Y desde la voz, o sea, desde cambiarle la voz, desde todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que una vez aquí no sé si te acuerdas, es que aquí donde estamos son como, ves la otra calle, ¿no? En la calle que pasa pues por a un lado, ¿no? La ves de cierta manera. Entonces yo recuerdo que una vez una persona se endemonió acá abajo, porque aquí abajo había como una... ¿Tú recuerdas esa iglesia que estaba aquí? Ok, sí, como una tipo misión, era ¿no? Una tipo misión, estaba muy pequeñita, pero ahí tenían a varias personas en situación de calle y cosas así, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que una vez se endemonió una persona, y cuando se endemonió esa persona yo dije, esta muchacha se endemonió. Y yo recuerdo que yo estaba chico de edad, tenía como unos 12, 13 años. Y recuerdo bien que agarré y dije, pues me voy a asomar, ¿no? De aquí arriba de la segunda calle se alcanza a ver bien la primera calle. Entonces cuando me asomé y escuché los gritos de una muchacha, ¿no? Estaba la muchacha gritando y decía que no le iban a poder ser libre, Sí, tuvimos un pequeño corte comercial. Volvemos a nuestra programación habitual. No, y de hecho, pues te comento, estábamos aquí desde la casa y yo empecé a mirar cómo es que esta persona pues la estaban liberando. Y para mí fue de que yo pues dije,
a ver qué onda, ¿no? Bien curioso. Y cuando miré esta chica que estaba gritando, pues para mi sorpresa no era una chica. O sea, gritaba como una mujer, se le escuchaba la voz de una mujer, pero era un hombre. Y esta persona dijo que el espíritu que tenía era el espíritu, y lo dijo, o sea, la verdad lo dijo, tengo ese, porque le estaban preguntando el nombre, cómo se llamaba, y dijo que era homosexualismo. O sea, lo dijo literalmente, y yo me quedé así de que en shock, y porque al ver como a un hombre, o sea, le salía voz de mujer. ¿Quién sabe de aquí en adelante? Ya sé, no, qué fuerte, ¿no? Sí, o sea, esas veces me ha tocado ver que no es por ofender o querer Sí, algo, sí, ¿verdad? sí, Pero, exacto. pero, o sea, les estoy contando lo que viste, escuché, ¿no? Y lo que escuchaste. Lo que miré, ajá. Exacto. Y es que a veces hay ciertas... pues la gente pasa por diversas cosas que tal vez lo atribuyen a que, pues no sé, esta persona actúa de esta forma por X o Y, y muchas veces es un espíritu, porque de hecho la Biblia menciona en Mateo 17, 14 al 21, la vida de un muchacho lunático. O sea, en otras palabras lo podríamos traducir como un hombre que no estaba bien de sus facultades mentales, o que así pensaba la gente, pero la nueva versión internacional lo traduce como un muchacho endemoniado. ¿Sabes? No es que no estuviera bien de su mente, sino que estaba endemoniada esta persona. Pues un padre de familia se acerca con Jesús y le dice, oye, mi hijo está mal, ¿no? El hombre le comenta a Jesús que a veces su hijo cae en el fuego o en el agua por causa del demonio, ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo, hacerle la vida imposible a la persona, al individuo del que es portador, por así decirlo. La Biblia dice que los discípulos previamente intentaron liberar a este joven, pero no pudieron. Desde aquí creo que empezamos a ver que hay ocasiones en las que la gente intenta hacer liberaciones y no puede. ¿Y por qué será que no pueden? Ya sé. Fíjate, en este caso, Jesús mismo les explicó por qué no pudieron liberar. La Biblia dice que Jesús reprende al demonio y lo hace libre a este muchacho. Después de esto, los discípulos se acercan a Jesús para cuestionar por qué ellos no pudieron hacer libre al hombre. Y es cuando Jesús les hace como una especie de llamado de atención, diciéndoles, este género no sale sino con ayuno y oración. Y es algo bien importante, entender que muchas veces tenemos que estar ayunando y orando para poder hacer esto, porque hay gente que pasa, no sé si a ti te ha tocado ver que hay gente que pasa, que no, pues yo ahorita lo libero, como la historia de la persona que cuentas que fue, ¿no? Así por sus pantalones a ver a la endemoniada, y pues nada más no. Sí, no, porque por ejemplo, una vez me tocó escuchar de igual así, de un brother que dijo, y ya era cristiano, y dijo, no, pues ahorita me acerco a agarrar a la chica que estaba y se volteó la muchacha y le dijo, yo a ti te conozco. No manches, qué miedo, ¿no? Dicen que el brother agarró sus cosas y se fue de la iglesia. No inventes. Así en ese momento agarró sus cosas y vámonos. Pues ¿qué más vas a hacer? O sea, imagínate que un demonio se voltee, o sea, literalmente, porque esa persona está siendo poseída, entonces se voltea y que te diga, yo a ti te conozco. ¿En qué aspecto te conoce? Exacto. Fíjate, hay una historia de un endemoniado que te tocó a ti, me tocó a mí, nos tocó a toda la familia. A toda la familia. En un domingo así, habitual, domingo casual, me acuerdo que ya era la administración, es decir, en 5 minutos nos íbamos a la casa. Ya se terminaba todo. Ya se iba a acabar el culto y todo el rollo. De repente estaban tocando una canción, se estaba sintiendo pues bien, ¿no? La presencia de Dios. Y de repente una muchacha se empieza a endemoniar. Y es curioso porque justo estaba al lado de una de nuestras primas, ¿no? Que nos cuenta que ella estaba al lado de ella, así que de repente vio que se empezó a mover de una forma que pues no. De hecho era su amiga. De hecho habían cometido pecado, ¿no? No es cierto. Esta persona se empieza a endemoniar. Y pues imagínate, lo tienen ahí de frente. Yo me acuerdo que yo estaba hasta atrás, en las bancas hasta atrás. Yo en ese entonces era niño, ¿no? Andaba jugando por toda la iglesia. Pero aún siendo niño me generó un trauma bien grande porque vi cómo la muchacha se empezó a sacudir justo cuando el pastor le puso la mano en la cabeza. Y yo quiso orar por ella. Entonces esta persona se empieza a mover, se empieza a hacer manifiesto el demonio. Y algunas de las personas que decimos están en nuestro entorno, por ejemplo mi hermano, que en ese entonces tocaba la batería, dice que él vio cuando la muchacha se empezó a poseer y vio cómo le cambió la cara prácticamente.
cómo los ojos se le hicieron cristalinos, la mirada se le hizo como profunda. Y dice que cuando porque la intentaron sacar de la iglesia para llevarla a un cuartito especial donde hacían liberación. Dice que cuando la iban sacando, la muchacha lo volteó a ver y le sonrió. Sí, o sea, algo está tétrico. desencajado todo, ajá. Sí, o sea, exacto. Y cómo se siente, la verdad se siente. Cuando estás en un lugar así, pasa algo de esta forma, se siente. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque estábamos hablando de la gente que no pueden liberar, ¿no? A esta muchacha tardaron, yo creo que como de 4 a 5 horas para liberarla. Y la forma en la que la liberaron, a como nos lo han contado, porque nuestros papás estuvieron en este proceso. Bueno, a mí me comentaron mis papás que ellos estuvieron ahí liberando. La forma en la que lograron hacerla libre, porque oraban y nada más no se podía, cantaban, ministraban, oraban y nada, fue cuando el pastor de esta iglesia empezó a pedirle perdón a Dios. Dicen que empezó a pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho. No decimos que hubiera pecado, ¿no? Así en un pecado muy grande. Sí. Pero quizá estaba... Humillarse. Sí, exacto, se empezó a humillar. Y justo cuando se empezó a humillar, los demás hermanos empezaron a hacer lo mismo. Y esta persona fue libre. Volvieron a orar por ella y dicen que sintieron como si les hubieran regresado las fuerzas. Y fue cuando esta persona la hicieron libre. Pero tardó mucho tiempo y no la podían liberar. Qué fuerte, ¿no? Sí, es algo que prácticamente Jesús demanda eso, o sea, ayuno y oración. Exacto. Y no te está diciendo, o sea, que es cualquier oración. La oración empaca varias cosas. Una de ellas, la humillación. O sea, humíllate a Él y vas a estar más cerca. Jesús te va a mirar de cerca. Entonces, exacto, y la misma Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hacer una oración eficaz, como dices, humillándose. Sí, ¿por qué? Porque Jesucristo está buscando eso, porque muchas veces oramos bajo el formato de que, yo soy, yo puedo, yo lo voy a hacer por mis fuerzas, pero Jesús está demandando de que no eres tú, sí, soy yo en ti. Oye, y algo que estaría bien dejar claro de esta muchacha, que pesaba como unos 100 kilos o arriba, ¿no? Y estaba bien alta. Dicen que era una muchacha alta. Nos cuentan de las personas que estuvieron ahí en medio de la liberación, que la muchacha cargaba a 2 personas, o sea, 2 personas se le colgaban de los brazos, de cada brazo, y los levantaba, ¿sabes? Una fuerza sobrehumana. No, y algo que recuerdo que dice tu mamá fue que era bien engañosa, ¿no? El espíritu que tenía, sí. que le decía, que les hablaba de una forma así bien, no sé, sutil, como ahorita de que, hey, se me levantó la falda, hey, se me está viendo todo. Y los trataba de distraer. Dice que cuando estaban orando por ella, trataba de distraerlos. Y dice que volteaban, ¿no? Y veían pues que la falda no, o sea, estaba en su lugar y todo eso. Luego todo la otra que dice que lloraba también. O sea, de la misma persona esta que les estamos contando, dice que lloraba. Como según tratando de que ya había sido libre. Y que ya todos decían, ya está siendo libre. De momento que un hermano decía espíritu de distracción y sal fuera en el nombre de Jesús. Y que otra vez se volvía. Se empezaba a reír y otra vez. No, así estuvo bien tétrico eso, ¿no? O sea, imagina, yo me acuerdo que yo escuchaba los gritos así. Ya sé. Cuando la iban sacando, yo me acuerdo que gritaba. Pues tenemos un tío, ¿no? Que no. Que no era cristiano. Tú te sabes más esa historia, ¿no? Sí, es que yo recuerdo que mi tío estaba afuera en la camioneta de mi abuelo revisándola. Y dice mi papá, ¿qué está haciendo? La está revisando, pero ¿qué le está haciendo? No está dentro de la iglesia. Y ya que estábamos ahí, dice, llegamos ahí, hey, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo? No, es que ahí adentro hay una muchacha que está haciendo bien feo. Y le decía a mi papá, ve con mi tía y con mi prima, o sea, tu mamá, ¿no? Que le decía, ve y sácalos de ahí porque no, está haciendo bien feo. Y ya ahí concluimos de que se está endemoniando. Y sí, fue cuando vimos de que se está endemoniando y que también esto, pues no todas las personas lo pueden aguantar. Sí. O sea, las personas, de hecho, él no creía en que pasaban esas cosas. Sí. Ese día fue donde dijo, esto es real, ¿no? Sí, esto es real. Exacto. También, o sea, esto no se limita solo a las historias de Jesús, ¿sabes? Pues al ministerio de Jesús. Vemos también que Pablo liberó a algunas personas, liberó a una mujer del espíritu de adivinación. Pablo trató con personas y la iglesia, bueno, los apóstoles estuvieron tratando con este tipo de espíritus. Entonces esto nos hace ver que sigue vigente hasta la fecha. Sí, sigue presente todo eso, o sea, la verdad. Sí. Pero estas historias nos llevan a una pregunta importante que yo creo que ya la hemos estado respondiendo conforme hemos ido contando las historias. Y es que ¿hay salida
o escapatoria en caso de una posesión? ¿Tú qué dices, Isaac? Desde el punto de vista del endemoniado, Sí, sí, yo creo que sí. sí. O sea, creo que Jesús puede liberarte. O sea, tan solo el hecho de que poder sacar al espíritu o al demonio en el nombre de Jesús, pues se puede liberar. Pero yo también creo que la misma persona, porque me ha tocado ver en algunos casos donde le dicen al endemoniado, lucha por dentro. O sea, que le están diciendo, lucha por dentro. O sea, entonces yo creo que la gente... También hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Y ahí sí yo desconozco demasiado el que sentirán las personas que han pasado por ese proceso adentro de ellas. Porque me ha tocado escuchar que hay gente que dice, yo los escuchaba orar. Exacto. Y si estás en un... No comentes, pero mándalo a Instagram. Ora en tu iglesia, hermano. Sí, pero sobre todo algo que mencionaste, la liberación en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, la Biblia, en Mateo 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. De hecho, esto ya lo habíamos mencionado en el capítulo de las lenguas, ¿no? Pero dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces de aquí vemos que Jesús dice, en mi nombre ustedes pueden echar fuera demonios. O sea, si siguen existiendo demonios en la actualidad, siguen existiendo endemoniados, en el nombre de Jesús tú tienes la facultad de echar fuera un demonio. Pero como ya lo vimos, quizá debe de haber un proceso de ayuno, un proceso de oración. ¿Tú recuerdas, Isaac, la historia de quién tú eres? La predicación de un... Sí, del del famosísimo, ¿no? Sí, evangelista Héctor de la Cruz. Algo bien, ese brother traía mucho power. Sí, la verdad que sí. Y no fue un endemoniado, no fue un demonio. Sé, o sea, ¿la quieres contar tú? Pues, como sea. A ver, aviéntatela tú. Pero la verdad es que ese caso me impacta demasiado porque, fíjate, todo parte, creo yo, de lo que venimos mencionando desde la humildad, ¿no? Sí. Porque él mismo lo cuenta, o sea, no lo estamos diciendo nosotros, él mismo lo dijo. Este predicador evangelista fue Héctor de la Cruz, y el brother dice que él ya incluso tenía guardaespaldas. O sea, para que la gente literalmente no lo tocara, que no le hiciera preguntas, que no se le acercara. O sea, él tenía guardaespaldas para que lo estuvieran escoltando, alejando, ¿no? Sí, alejando de la gente, escoltando. Pues el chiste está que él fue, si no mal recuerdo, a Caracas, a Venezuela. Y dice que estando ahí había demasiados brujos en esa campaña que él tuvo. Dice que eran demasiados brujos los que había. Y que él dijo, pues ya estaba prácticamente acostumbrado a que al lugar al que iba había endemoniados, había milagros. O sea, verdaderamente Dios lo usaba. Entonces, dice que un día estando en una prédica, literalmente alguien se subió al escenario y que le dijo, tú no sabes quién tú eres. Y que le dijo él, claro que sí sé quién soy. Yo soy el predicador y evangelista internacional Héctor de la Cruz. O sea, le dijo tal cual lo que necesitaba decirle para que él lo pudiera derrotar. ¿Sí me entiendes? O sea, para darle autoridad, ¿no? Exactamente. O sea, si te fijas, esa pregunta que le hizo esa entidad, fue tal cual como para que él cayera en la última. O sea, él tuvo la oportunidad ahí, hasta ese punto de haber dicho, yo me llamo así, o soy un siervo del Señor, o no sé, Exacto. algo, ¿no? Para que fuera humilde, pero no. O sea, hasta la última oportunidad tuvo y decidió decir, yo soy. Sí. O sea, yo. Entonces le dijo, tú no sabes quién tú eres. Porque si tú supieras quién tú eres, tú supieras quién soy yo. Exacto. Entonces dice que el pastor, el evangelista dijo, es un endemoniado más. Dijo, sí sé quién tú eres, dice. Y ahora mismo te vas. Y dice que lo quiso reprender. Y dice que esta persona se empezó a reír. Y le dijo, yo soy el príncipe de las tinieblas. Y dice que al mismo tiempo se metía la mano en su antebrazo. Sí, se atravesaba para demostrarle que era un espíritu y no era una persona. Que no era carne ni sangre, o sea, que no era una persona. O sea, que él se atravesaba él a sí mismo. Dice que al instante varios pastores cayeron desmayados, dice. Sí. Muchos pastores cayeron desmayados. Dice, entonces dice,
ahí fue donde él verdaderamente comprendió y dijo: todo este tiempo he sido yo y solamente la misericordia de Dios es la que me ha traído hasta aquí. O sea, no he sido yo. Sí. Y dice que él empezó a pedirle perdón a Dios y dijo: no soy yo. Y yo recuerdo mucho que en su oración dijo: Señor, dame la oportunidad de reprender con autoridad. Y ahí es cuando se pone bien intenso el video y él empieza a decir: y en ese momento yo sentí que Dios se me metió por dentro. Sí. Y en el video donde lo está testificando empieza a predicar y empieza a hablar en lenguas y se siente bien fuerte la presencia de Dios. Y dice que justo cuando sintió esto, que Dios nuevamente como que le había fortalecido, le dijo: diablo, en el nombre de Jesús, vete. Y dice que cuando citó el nombre de Jesús, esta persona que ya le había dicho que era Lucifer, brinca hacia la gente y al momento en que va a caer en la gente desaparece. O sea, frente a todos desapareció. Sí, y ¿sabes qué es lo más curioso? Que él tenía el video. ¿Recuerdas que cuando iba a las campañas lo tenía y decía: ustedes pueden ver este video, pero tienen que firmar antes un papel? Sí, porque estaba muy fuerte. Sí, sí, que decía: si por la impresión les iba a pasar algo, pues yo no me hago responsable. Sí, el video quedó grabado y hubo mucha gente que sí lo obtuvo ese video. Sí, videos prohibidos en la actualidad, ¿no? Ya sé, estaría bueno encontrarlo. Imagínate. Pero bueno, con esto nosotros podemos decirles que las liberaciones que hemos presenciado y que nosotros hemos llegado a conocer acerca de ellas, o que hemos llegado, pues como ya lo dijimos, a ver, que han surgido frente a nosotros, siempre han sido en el nombre de Jesús. Entonces, y fíjate, Jesús dejó unas palabras bien importantes cuando los fariseos decían: es que Jesús reprende los demonios por Belcebú, que es el príncipe de las tinieblas. Jesús les dijo algo, ¿no? Y aquí les vamos a dejar ahí la idea, ¿no? De la gente que le gusta liberarse con algunos métodos, ¿no? Distintos. Ortodoxos. Jesús les dijo: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, no queremos atacar a nadie, pero sí les queremos dejar bien claro que Jesús estaba diciendo: una persona que sirve a Satanás no puede liberarte de un espíritu de Satanás. Exactamente. Está metiendo otro espíritu. Sí, exacto. Aparentemente puede que te llegue a liberar de ese, pero quizá te ponga otro. Ajá, te ponga otro, te ponga más. Esas personas que van a que les leen las cartas. Ah, ya sé, ¿no? Hablando con cuidado, ¿no? Tú que te haces una limpia, hermano. Y sí, y fíjate que eso yo he escuchado como las mentadas brujas blancas, ¿no? Las que dicen: esa es magia blanca. Ya sé, sí. Yo tenía compañeras que tenían tías así y me decían: no, es que yo voy cada semana. Está fuerte, o gente que conoce de Dios y dice: no, pues es que yo voy a que me hagan magia blanca. Esa magia es buena. Esa es buena, exacto. Es ahí donde se cumple la palabra de Dios. O sea, de que hasta los trabajan escogidos, para el mismo reino de Satanás. ¿Cómo es que, o sea? Y hasta escogidos no pueden ser engañados. Sí. ¿Tienes alguna otra anécdota y experiencia que quieras contar? Pues como el capítulo se llama experiencias paranormales, yo sí recuerdo que una vez, igual con un endemoniado, pero eso sí me sucedió a mí, de que me tocó verlo y presenciar. Yo recuerdo que estábamos en un campamento una vez y de hecho yo recuerdo que una chica se endemonió por algo que podrías decir no es algo como tal que ella buscó algún acto de hechicería, o que jugó algo siniestro. Exacto. O que tenía odio en su corazón. Fue algo muy no quiero decir la palabra simple, pero es algo que es muy común en las personas, y fue por ansiedad. Okay. Y sabes, esta persona ha sufrido demasiado, créemelo. O sea, si yo me pongo a contar la historia de esta joven, ha sufrido demasiado. Para así ponértelo, ha perdido a su mamá, ha perdido a gente muy cercana a ella, de su familia. Entonces esta muchacha empezó a caer en esa ansiedad, en esa depresión, y ella lo dejó entrar tanto que un día en ese campamento se le manifestó. Entonces ella empezó empezó a sentirse mal, y empezó a manifestarse eso en ella. Yo recuerdo bien que en ese punto, cuando eso empieza a pasar, fue como una fiebre eso, te lo juro, fue como una fiebre. Y no me he sentido tanto como en esas películas donde ves que los zombies
que empieza a salir un zombie que se empieza a convertir en un zombie y después que otra persona se empieza a convertir en un zombie. Okay. Literalmente pasó eso, pero en endemoniados. Okay. Estaba yo así orando por alguien cuando de momento empieza a endemoniarse el que está a mi lado, después el que está enfrente de mí, después el que estaba más allá, después el que estaba hasta atrás, así por todos lados. Te lo juro que fue como que una batalla en ese momento tan grande que yo empecé a sentir esa opresión. Y recuerdo que todo tu entorno, ¿no? Sí, o sea, fue literalmente se sintió muy, muy, muy feo. Y yo me empecé a enfocar por los que estaban cerca de mí. Pues el chiste es que los demás hermanos también se empezaron a encargar ya, pero la última que quedaba era esta jovencita. Y me llamó mucho la atención porque la manera en que ella fue liberada fue con un abrazo de una persona de su familia, okay, con la cual estaba peleada. Okay. Entonces ella empezó a llorar y ya cuando estuvimos orando y todo, le empezamos a decir ora y empieza a confesar eso y le empezaron a hacer esa oración de que confesara a Cristo como su Señor y Salvador, que le permitiera el control de su vida, o sea, y todo eso, y ya después la muchacha normal y todo bien. Pero me llamó mucho la atención eso de que con un abrazo logró ser libre al perdonar. Ok, está interesante, ¿no? O sea, hablando de tipos de liberaciones, o sea, puedes llegar a ser libre de algunas formas. Fíjate, en la iglesia donde fueron unas personas que yo conozco, les pasó una situación bien interesante. Dicen que llegó una persona que había hecho un pacto con una entidad, un pacto de sangre, y que esta persona, cuando empezaban a orar por ella, se empezaba pues a endemoniar, se manifestaba el demonio. Pero dicen que con ella pasaba algo bien raro. Dijo que tenía el espíritu de pitonisa, así lo dijo. Después de eso se empezaron a orar por ella, ¿no? A quererla hacer libre en el nombre de Jesús. En eso empezaron a ver como si una serpiente pasara por su piel. Dicen que veían como bolas, así que se deslizaban sobre la piel. Y la muchacha pues gritando y hablando con voz de ultratumba. Dicen que las personas no lo podían creer. Y en esa misma iglesia pasaban cosas bien fuertes. Otra de las historias que me contaron es que en una ocasión estaban orando por una muchacha, se empezó a endemoniar, empezó a ponerse agresiva, siguieron orando por ella, pensaban que ya la iban a hacer libre, cuando en ese momento levitó. Se empezó a levantar, dicen que se levantó como 1 metro del piso. Y empezaron a orar y a clamar y se cayó. Sacaron a los niños, sacaron a las personas como que estaban débiles quizá de su mente, ¿no? O que no tenían mucha experiencia con eso. Pero, o sea, dicen que por lo menos todo el cuerpo de ministros observó eso, más las personas que estaban encargadas les llaman pues ayudas espirituales, a las hermanas de intercesión, etcétera. Todas estas personas pues presenciaron esto. Entonces hay veces que las cosas se salen de tu entendimiento. O sea, no alcanzas a entender cómo puede llegar a suceder esto. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Exacto. Y ahorita hay otra historia que esta me la contó mi papá. Dice que él nunca lo había impactado tanto un endemoniado. Pues él viene de Veracruz, ¿no? Nuestros papás vienen de allá, de Veracruz, son jarochos. Y dicen que allá las personas buscan mucho a Dios. En las iglesias se busca muchísimo a Dios, pero por lo mismo, cuando están buscando a Dios, se manifiestan demasiado los demonios. Y esta historia a mí, la verdad, sí me dejó, no sé, me dejó un sabor así como agridulce. Porque dicen que en una ocasión un muchacho que le estaba echando muchas ganas a la iglesia, pero que batallaba me parece que era con el vicio del alcohol, pero él intentaba salir, ¿sabes? Intentaba dejar todo eso atrás. En una ocasión se le empieza a manifestar una especie de demonio. Se empieza a endemoniar, empieza a gritar, empieza a hacer ese tipo de cosas, pero la persona se encontraba hincada, estaba orando hincada cuando entró en este tipo de posesión. Y algo que comentan que a mí se me hace bien impactante es que empezó a brincar con las rodillas. Dicen que se levantaba a una altura como de 1 metro, riéndose y gritando con voz de ultratumba. ¿Sabes qué es lo que más me impactó a mí? Que dicen que una persona de los líderes de esta iglesia, o sea, en lugar como de pues, orar por él para una liberación, le empezó a decir, cálmate, alaba a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Hasta como que lo calmaron, pero dicen, todos notábamos que el muchacho seguía igual. Y pues así, se fue a su casa. Ay, no, y dicen que no, al final no pudo salir del vicio.
Estuvo... Lo tenía bien atado eso, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, no decimos que les dio miedo, les dio frío, ni nada de eso. Pero sí es interesante, ¿sabes? Escuchar eso, dices... Okay, ese tipo de historias donde no quedan... Sí, que queda todo inconcluso, ¿no? Hablando de ese tipo de historias, ¿tú tienes alguna así? Fíjate que sí, de hecho también es muy cercana también a nosotros, aquí a la familia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una chica que es esa persona, no recuerdo bien si era hermana de unos conocidos. Entonces dicen que, no sé si tú te acuerdas de eso ahorita con lo que voy a contar, de que esta chica dicen que, creo, si no mal recuerdo, estaba jugando algo así como la Ouija. Okay. Entonces quedó pues poseída por una entidad, porque fue algo muy fuerte, porque ahorita lo que les voy a contar sí está como que un poquito increíble, ¿no? Dicen que esta muchacha empezó a hablar sola, empezó a salir de noche, así de que la encontraban afuera como si estuviera sonámbula. Dice que muchas veces estaba hablando sola y que le decían, hey, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y que ya la chica decía, sí, estoy bien, es que estaba hablando aquí y que decía el nombre de una persona, y que las personas se quedaban así como sacadas de onda de que hey, algo está pasando, o algo pasó desde que la descubrimos que estaba jugando eso, ¿no? Sí. Ajá. Y así empezó más siniestro cada vez, de que luego la miraban muchas veces como si estuviera comiendo algo, y ellos vivían muy cerca de aquí de aquí del canal donde está el Alamar. Antes pues no estaba esa vía rápida. Okay. Entonces ellos vivían por ese lado. Dicen que hasta que empezó ella a manifestar, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo dentro de su ser. Y estas personas pues ella, la chica, no era cristiana, pero esa familia sí era cristiana, la que es pues amigos de nuestro entorno, ¿no? De nuestra familia. Entonces dice que ellos dijeron, ¿saben qué? Esta chica está poseída. Y dice que empezaron a orar por ella, pero empezaron a orar primero así de que entre todos oraban cada quien, ¿no? Y decían, vamos a pedir por ella en nuestras oraciones, ¿no? Y dice que ella les decía, ya no oren por mí, ya sé que están orando por mí. O sea, a pesar de que ella no sabía, o sea, a pesar de que las personas no se pusieron de acuerdo en de que ahorita vamos a orar por ti, vamos a ponerte la mano, no, ella ya lo sabía. Ella ya lo sabía. Y dice que empezaron a notar de que, o sea, esto está fuerte. Entonces dice que un día le dijeron, te vamos a llevar, y voy a decir el nombre de mi abuela, te vamos a llevar con la hermana Eloína, así se llama nuestra abuela, te vamos a llevar con la hermana Eloína y para que oren por ti. Y que ella le dijo, sí, ya sé quién es, cuando jamás en su vida había venido, la había visto ni había venido a su casa. Sí, ya sé quién es, y ya sé quiénes los que viven ahí. Y que empezó a mencionar los nombres de todas las personas de nuestra familia. Okay. Y que le dijeron, ¿tú cómo sabes? Y dice que la muchacha les dijo, yo lo sé y sé dónde viven. Y que le dijo, ¿en dónde viven? Viven en una casa así. Les describió, que les describió la casa, ¿no? Les describió el camino, les describió todo. Y que le dijeron, ¿tú cómo sabes si nunca has ido? Y que les dijo, sí he ido. ¿Cómo has ido? Y que les dijo, yo en las noches salgo de mi cuerpo y vuelo y los veo dormir. Ahora imagínate ese impacto que sintieron esas personas al escuchar que ella salía literalmente de su cuerpo. Sí, quizás y al no pensaban que fuera tan grave, ¿no? Quizás pensaban, decían, exacto. Está como que, pues, se podría decir, ¿no? O sea, controlable, ¿no? Pero ya al momento de decirle, yo salgo en las noches de mi cuerpo y visito sus casas y los veo dormir. No, qué fuerte. Imagínate ese punto, o sea, y literalmente esa chica jamás logró venir y jamás creo que lograron controlarla, y de hecho se fue para con sus papás esa muchacha y se fue así. Ok. Igual como dices, no se fue. Sí, o sea, poseída. Imagínate qué fuerte. Eso. Sí, le dijeron, mientras vivas bajo mi techo. Ahí nos vemos. No, sí, es que están bien fuertes ese tipo de historias. ¿Sabes? A mí me contó una prima. Voy a mencionarla aquí porque también nos ha estado compartiendo, como subió una historia de nosotros, nuestra prima Rachel. Sí. Rachel Rodríguez. Gracias. Ella me contó una historia bien fuerte. Dice que en una ocasión, pues se congregaba en cierta iglesia, ¿no? Y confraternizaban con otros jóvenes. En una ocasión le tocó ir a un culto. Y fíjate que esa es una de las historias
yo tengo varios traumas ahí con este tipo de historias y con la vida cristiana. Y este es uno de esos traumas, ¿no? Que dice que fue a una iglesia y pues todo bien, no estaba la alabanza, empezó la prédica y el pastor que estaba predicando pues predicó bien fuerte, ¿no? Empieza la administración, pasa el grupo de alabanza que empiezan pues a cantar, ¿no? Empiezan a cantar, todo bien, de repente empiezan a ver que el muchacho del piano se empieza a sentir mal, se empieza como que a marear, se empieza como que a mover y en eso se empieza a manifestar el demonio. Y de allá arriba lo tuvieron que bajar, ¿sabes? Lo agarraron, lo bajaron, empezaron a querer orar por él y el muchacho con fuerza y todo el rollo lo sacan de la iglesia para orar por él y empiezan a orar por él bien fuerte, así un rato, y pues empieza a llorar el muchacho y supuestamente libre, ¿no? Vuelve en sí, libre y todo el rollo. Cuando ya todos se calman porque ven que el muchacho está libre, empiezan a ver que empieza a llorar, pero así como con una desesperación, y les empieza a decir, todavía lo siento adentro, me está hablando, y empezó a gritar, me está hablando. Dice que otra vez oraron por él. En un punto mi prima se fue, pero dice que, o sea, se quedó así, diciendo, todavía lo siento adentro, ¿sabes? O sea, arraigado qué triste, demonio. Qué feo. Ya sé, o sea, imagínate, quizá él sabía, quizá no, que estaba poseído. Pero ya cuando pasas por esto, yo creo que pues tienes la esperanza de, ¿sabes qué? Aquí ya, primero días aquí voy a salir, todo esto. Sí. Y que de repente sientas que no puedes ser libre. O sea, que grites eso. Imagínate el impacto también para toda la gente que estuvo orando por él. Sí, sí, eso es verdad. O sea, mira, yo creo que cuando, no sé, las personas que nos estén escuchando, si han pasado algún proceso de este tipo, pero yo creo que en tu mente y en tu corazón ya debe de estar de que Jesús va a habitar mi corazón y va a ser el único que va a poder entrar en mi vida, en mis pensamientos, en mi mente, y va a poder gobernar sobre mí, porque muchas veces pues prácticamente te liberan porque Dios habita en las demás personas que están haciendo ese labor de oración, pero sí, en ti tal vez no está esa disposición de cambiar realmente. Entonces ese tipo de personas o esas personas que han pasado ese proceso, sí, tienen que verdaderamente sí. Olvidarse de eso, ¿no? Exacto. O sea, tratar de superarlo. ¿Sabes? Hablando del tema de reprender demonios y liberaciones, yo tengo una historia también bien palpable. En una de las últimas actividades en las que me tocó ministrar así aquí en Tijuana, digamos a gran escala, en el distrito de Tijuana, recuerdo que fue un precampamento. Es apenas en este año y nosotros pues nos tocó ministrar, gracias a Dios. Estuvimos tocando en esta actividad y llevábamos un canto que se llama Sabaoth, que la verdad está fuerte, no es como para este tipo de guerra espiritual y cosas así de este tipo. Nosotros empezamos a tocar y gracias a Dios se empezó a poner suave el ambiente, ¿no? Se empezó a poner chido todo, pero en un punto yo me percaté de que una persona se empezó a sentir mal. Y se empezó a sentir mal y se empezó a manifestar el demonio. Y fueron a orar por él. Y como que el demonio se le estaba manifestando y lo tenía justo a mi izquierda. Imagínate, yo estaba tocando ahí y lo tenía yo a la izquierda. Y lo estaba viendo. Pero justo en este canto hay una parte que está bien fuerte. O sea, yo siempre que la escucho digo, esto tiene mucha fuerza, esta letra. Y la letra dice lo siguiente: si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? Y empieza así a subir, si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? Y recuerdo que lo empezamos a tocar y empezamos a subir intensidades. Y cuando estábamos subiendo intensidades se empezó a sentir bien fuerte el ambiente. Y yo como que ya estaba volteando para otro lado para no ver al muchacho. Pero justo en ese momento me llamó la atención voltear a verlo. Y cuando empezamos a repetir eso, el muchacho estaba parado y estaba como queriéndose pues, manifestar fuerte el demonio. Se cayó de rodillas. Y en cuanto le volvieron a poner la mano, fue libre. Y ahí me di cuenta cómo a veces la música también juega un papel importante y con letras como específicas, ¿sabes? O sea, eso es algo que todos los cristianos creemos. O sea, si Dios está de pie, ¿quién no temerá? ¿Sabes? ¿Quién va a poder enfrentar a Dios? Que lo están manifestando con exacto, con la lengua, ajá. Lo estamos haciendo, pues lo estamos prácticamente hablando, ¿sabes? Sí. Entonces, esa fue una historia que me llamó mucho la atención. Y en ese mismo día, el predicador contó una historia que se me hizo bien fuerte. Ya casi para cerrar, ¿no? Creo que es la última historia que les cuento. El predicador nos comentó que, haciendo ellos la predicación, que en una ocasión le pidieron ir a orar por una muchacha.
bueno, una niña prácticamente, como de 11 años me parece que dijo que tenía, que bien poseída, que se subía a las paredes, cosas así. Dice el predicador que desde que él se iba acercando empezó a sentir pues esa sensación, ambiente, ¿no? exacto, ese ambiente, como ese choque, ¿sabes? Entre el bien y el mal, ¿no? De que exacto. Y dice que entre más se iba acercando, empezó a escuchar gritos de la muchacha de córranlo, no lo dejen entrar. Dice que cuando entra pues empezó a orar, ¿no? Él empezó a orar en su mente. Y justo cuando lo llevan a la habitación de la muchacha, donde se estaba pues endemoniando, empieza a gritar la muchacha: tráiganme a los otros pastores. Dijo: tráiganme a los otros pastores que oraron por mí, quiero que ellos oren por mí. Dicen que como que la gente se sacó de onda, como que pues qué onda, ¿no? O sea, no quiere que ore por el pastor. Casi lo sacaban. Pero él les dijo no. Dijo: es que la muchacha los está confundiendo. Se acercó a donde estaba la muchacha y dice: sí, en cuanto empecé a reprenderla, se empezó a revolcar, empezó a hacer así. Fue libre la muchacha. Pero, ¿sabes? O sea, los intentó confundir diciendo: tráiganme a los otros pastores. Y qué feo, ¿no? Qué feo ser el otro pastor. Porque entonces estabas tibio, ¿no? Sí, ya sé. Y igual comentó que fue por un pacto de sangre de sus papás. Es que todo eso está bien grave. A mí me tocó ver dos jovencitos. Okay. Y yo recuerdo que igual fue en otro campamento de jóvenes. Y yo recuerdo que se acercó la líder de estos muchachos y me dijo, yo a la vez sentí bien y a la vez sentí mal, ¿no? Por lo que me dijo, porque me dice: oye, quiero que ores por esos muchachos. Y yo: sí, ahí sentí bien. Cuando sentí mal fue lo que me dijo y me dice: es que mira, ellos traen un problema. Y yo: sí, dime. Y me dice: su papá y su mamá los ofrecieron a la Santa Muerte. Okay. Y ahí fue donde... ¿Por qué no eras tú? Eres su líder. Y yo me quedé bien impactado, sumamente impactado de el momento en el que me dijo que sus propios papás los ofrecieron. Sí, esta fue cuando nacieron. Y yo me quedé de que no inventes, o sea, ¿cómo yo voy a poder orar por ellos? Y fíjate que la manera en la que yo sentí que a lo mejor se podía hacer algo fue que hablarles un poco sobre el amor de Jesús que ha tenido para con nosotros, sobre sí, la gracia que Dios nos ha dado, sobre sí, el perdón que ya nos otorgó, o sea, sobre todo ese tipo de cosas empecé, y fue la manera en la que yo vi que ellos verdaderamente los quebrantó. Okay. Porque ahí fue la manera en donde ellos como que se quedaron en decir nosotros, porque ellos ya sabían lo que había pasado. Entonces prácticamente lo que ellos sentían es que ya estaban condenados, sí, a que ya iban a, pues prácticamente ya al mal. O sea, que ya no tenían salvación, que ya no tenían ese perdón de Dios. O sea, fue de que, no, pues es que ya estamos condenados por nuestros padres. Sí, yo creo que ese es el mensaje eficaz del amor de Cristo, ¿no? Sí. Que a pesar de lo que hayas pasado, de lo que te haya condenado una persona externa a ti, sí, Jesús te puede alcanzar y liberar. Sí, exactamente. ¿Qué te parece si pasamos a unos mitos y creencias de las posesiones demoníacas? Porque sí, de hecho ya nos alargamos poquillo, ¿eh? Algo ya, bien. Ya hay gente para que se deleiten un buen rato. Algunas personas no creen que una persona que se congrega en una iglesia pueda experimentar una posesión demoníaca. ¿Qué le dirías a esta gente? Pues que... No, yo creo que sí se puede. Sí se puede, porque me ha tocado ver muchas personas que son cristianas. Con comillas, ¿no? Entre comillas. Y que ha pasado, pues, pero es precisamente por lo que hemos dicho, o sea, le dan la oportunidad a eso, a que entre, o sea. Sí, exacto. También hay otro mito, y es: si una persona ya fue libre, no puede volver a pasar por esto. ¿Tú qué opinas? Pues tan solo el simple hecho del muchacho, ¿no? Del de que ahorita contaste, de lo que sentí adentro, ¿no? Lo siento adentro, demonio, que me está hablando, o sea, imagínate. Qué eso, feo, ¿no? Es que mira, es como yo he escuchado muchas veces, tal vez todos también lo han escuchado, de que no puedes evitar que los pájaros estén en tu cabeza rondando, pero sí puedes evitar que hagan nido. Sí. O sea, obviamente los pensamientos, ya sea pensamientos intrusivos, pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos incluso o soplos de algunos espíritus demoníacos que vengan a tu mente, es obviamente que van a estar ahí
hablándote, pero no dejes que hagan ese nido dentro de tu cabeza, porque una vez que tú los dejes, ya, perdiste. Sí, exacto. Algo que también me gustaría mencionar es en la Biblia, en Mateo 12, versículo del 43 al 45, dice, son palabras de Jesús, ¿no? Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, hablando de ti como persona, si ya fuiste libre de un demonio, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo a otros 7 peores que él, y entrados moran allí. Y al postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Sí. O sea, Jesús te dice, si tú te descuidas, si tu casa la encuentran barrida y adornada, el mismo demonio que te sacaron va a ir por otros más. Y peores. Y peores, y te van a poseer. Entonces, gente, si alguno de ustedes ha llegado a ser libre de algún tipo de alguna manifestación de este tipo, cuidado. Tenemos que mantener ahí nuestra vida en comunión con Dios. Y hay que ser valiente, porque igual la palabra de Dios dice, Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Exacto. O sea, imagínate que nos dio ese dominio de poder decir, no voy a caer en esto, voy a poder hacer esto. O sea, te ha dado el dominio propio. Exacto, y sobre todo hablando del temor, esto es quizá un tema que vamos a tratar más adelante, lo vamos dejando ahí como preludio, ¿no? Sí. Pero muchas veces hay espíritus que no se pueden apoderar de ti. O sea, no se pueden apoderar de ti porque tú ya has sido libre, tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Pero en los factores externos se intentan hacer visibles. Y pasan mucho en las casas, ¿no? Que de repente, exacto, que me movieron los trastes, que me abrieron las llaves, que esto. Muchas veces, y por lo que dices de que hay que tener dominio propio, y no Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Fíjate, justo en esta semana que estábamos, bueno, yo estaba haciendo un poco del guión, ¿no? De lo que íbamos a hablar y recopilando. Subí al cuarto de mis papás en el segundo piso, y justo cuando prendí la luz, se prendió la tele. Y dije, no puede ser. Dije, no, pues ya valió, ¿no? ¿Sabes? Ya empezamos fuertes. Ya sé, empezamos bravos. Y después me acordé que la tele está vinculada al apagador también. Entonces no fue nada. Dije, no, una falsa alarma. Pero ya hasta que bajé y empecé a pensar así en seco, dije, no pudo haber sido eso. Y ya pensé y dije, no, sí, fue la luz. Pero muchas veces eso mismo te va minando, ¿no? La mente. Entonces, pues, gente, como dijo Isaac, los invitamos a no tener espíritu de cobardía, a tener espíritu de poder, de amor y de dominio propio en el nombre de Jesús. Sí, es verdad. La verdad que, mira, yo creo que si tú estás pasando en algún momento algo fuerte, algo tal vez como dijimos al principio del video, tal vez algún pecado oculto, tal vez algunas cosas, créeme que Jesús vino aquí para perdonarte, para liberarte, para hacerte partícipe y hacerte su hijo. La verdad es que creo firmemente que Jesús puede romper cualquier maldición. Fíjate, no hay nada más roto que Jesús no pueda reparar. No hay nada más dolido que Jesús no pueda volver a hacerlo libre, a hacerlo, a curarlo, a hacerlo de nuevo, a hacerlo fresco. O sea, créeme que todo esto, lo que estamos hablando, es para las personas que también están en la iglesia, para las personas nuevas, y quisiéramos que llegara esto a oídos nuevos también, y que escuchen que Jesús tiene algo nuevo para tu vida, que Jesús tiene algo precioso guardado para ti. Créemelo muy bien. Exacto. Bueno, gente, pues vamos cerrando de esta forma este episodio. Les agradecemos su tiempo, y la verdad nos alargamos bastante, llevamos por casi 1 minuto 20, no, 1 hora 20, perdón. Entonces, les agradecemos por su paciencia, por estarnos escuchando, y si les gustó este contenido, agradeceríamos que nos dejen un comentario. Si tienen alguna experiencia con algún endemoniado, también que nos la hagan llegar ahí a Insta, o nos la dejen en la caja de los comentarios. Y pues bueno, como Isaac comentó, Jesús siempre está para ti y para liberarte de cualquier mal. ¿Algo más que quieras agregar, Isaac? Nada más, desearles muchas gracias, y que van a venir capítulos nuevos, que van a venir porque nos hace falta, o sea, como que un montón. O sea, esto está bien. Sí, vamos iniciando. Sí, o sea, esto está bien. Estos temas
de estos temas salen muchos subtemas, ¿no? O sea... Larisa ya nos comprometió a subir episodio cada lunes, ¿no? Una historia que subió. Entonces, sí, gente, vamos a seguir hablando de todo esto. Y vamos a hablar de más subtemas. Creo que hay más fenómenos paranormales dentro del cristianismo y de las iglesias que podemos mencionar. Sí, porque luego muchas veces nos enfocamos tal vez en esto, pero tal vez a los oyentes que están ahí les han pasado cosas de que, no, ¿saben qué? En mi casa pasa esto, en mi casa. Sí, mándenos un mensaje, mándenos sus historias, comenten, den like, compartan los TikToks. Pues bueno, gente, muchas gracias por todo. Buenas noches.